Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este su canal, su programa, el Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. Estamos llegando o cerrando ya la semana número 7, donde hemos visto o hemos aprendido muchas herramientas sobre la oración. La semana que culminó habíamos hablado sobre guerreros de oración. Hoy vemos lo que es la oración, ¿no? Los tipos, todas las herramientas que necesitamos nosotros para la oración. En esta semana nos hemos centrado en tres partes. La primera era oraciones en momentos difíciles, luego teníamos oraciones modelo. Vamos a ver, y bueno, finalmente algunos pasos para la oración, ¿no? Ahora, en esto de oraciones en momentos difíciles. Primer punto es la conexión. Ahora, ¿por qué es importante la oración? Porque vivimos tiempos peligrosos. La oración nos mantiene conectados con Dios. Entonces, si vivimos momentos peligrosos, si vivimos tiempos difíciles, si estamos viviendo días muy difíciles, entonces es importante la oración porque es la que nos va a mantener conectados con Dios, donde nuestra dependencia va realmente a depender únicamente de Dios. Entonces, la oración se vuelve vital para el desarrollo de nuestra vida espiritual, donde tenemos que realmente tener una dependencia única solamente de Dios. Miren lo que dice San Juan 15, ¿no? Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, ustedes son los pámpanos. Ahora, el Padre y el Hijo están conectados. Cristo es la vid, el Padre es el labrador. Nosotros también necesitamos estar conectados a través de los pámpanos, es decir, entre nosotros necesitamos estar conectados. Entonces, aquí encontramos que hay una claridad absoluta, la unidad de la iglesia, unos con otros. Para que la oración funcione, tiene que haber unidad, si no, la oración nunca va a funcionar. El fruto es todo lo que ocurre en las áreas de nuestra vida, los resultados, ¿no? En el área mental, ¿no? En el área del trabajo, el área social, en el área espiritual, y podemos seguir numerando muchas más áreas, ¿no? Los estudiantes, estudiantil, la vida profesional. Se ve reflejado en tener un buen matrimonio, un buen esquema de salud, ¿no? Son los frutos, un buen sistema de educación para nuestros hijos, una estabilidad financiera. Entonces, todos estos forman parte de los frutos. Entonces, nosotros, las criaturas, necesitamos reconocer que dependemos única y absolutamente de Dios, el Creador. La oración es un elemento clave para esta conexión, porque la savia sube de la tierra, alimenta la vid, y la vid con su savia alimenta los racimos y serán unos buenos racimos de uvas. Es interesante realmente que podamos entender esto. Lo mismo sucede con la oración, es una intimidad, es una conexión con Dios. Necesitamos esa savia que suba, que corra por nuestras venas y que podamos cada día tener mucho más fe de la que solemos tener, porque se nos acercan momentos muy difíciles. Y Jesús mismo lo dice en San Juan 17:3, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces la oración se hace parte fundamental de esa intimidad. Vamos a aprender el esquema de la oración, de cómo orar, de cómo desarrollar aún más la fe, ¿no? Entonces, la importancia de la oración y la estructura de cómo es que Dios va a responder a nuestras peticiones. Entonces, vamos a ir a la segunda parte, que es la respuesta de Dios. Es un asunto que debemos tomar con mucho detenimiento. Dios tiene tres maneras de responder. ¿Mm? ¿Sí? Vamos en esta ocasión a ver que Dios tiene tres maneras de responder y vamos a ver ahí en los ejemplos bíblicos. Primera situación, cuando Dios dice, sí, sí te voy a ayudar, sí te voy a responder, sí te voy a hacer el milagro. Mira lo que pasó con Eliseo, ¿no? Segunda de Reyes 4:3. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir, le dijo a la viuda, ¿no? Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y apartándolas conforme las que vayas llenando. Es interesante notar el texto, es interesante, porque aquí le dice, ve y pide vasijas vacías que te presten, todas las que puedas conseguir. Aquí encontramos la historia de una viuda, ¿no? Una viuda que está quebrada, totalmente quebrada económicamente, y que solamente tiene un poco de aceite para poder sobrevivir. Pero noten lo que dice el profeta. Echa ese aceite en muchas, muchas, muchas vasijas. El texto dice, busca todas las vasijas que puedas conseguir. No le dice pocas, busca todas las que puedas conseguir. Mis queridos, es interesante poder comprender que Dios va a responder a nuestras necesidades. Dios siempre va a responder a nuestras necesidades, pero cuando esas respuestas se ajustan a nuestro crecimiento espiritual. No espere respuestas por parte de Dios en algo que no va a hacerte crecer espiritualmente. Dios va a responder mucho más cuando esos pedidos se ajustan o son de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando también Dios va a responder cuando realmente estamos dependiendo de Dios. Porque no solamente hay que orar cuando hay necesidad, ya lo habíamos visto en semanas anteriores. Hay que orar en todo tiempo y tenemos el ejemplo de Daniel. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempo de necesidad, en tiempo de abundancia, en todo tiempo hay que orar. Decía el texto, ¿no? Del libro de Daniel, ¿no? Era su costumbre de Daniel orar. La pregunta en esta mañana ¿es tu costumbre, mi querido hermano, orar, estudiar, buscar a Dios? ¿Es tu costumbre o solamente cuando hay necesidad queremos correr a buscar a Dios? Ahora, ¿qué pasa cuando Dios responde y cuando Dios no responde? Tiene que ser una costumbre, un diario vivir. Solo que cuando hay necesidad, hay que acelerar un poquito más. Hay que pisar un poquito más el acelerador. Pero que tiene que estar siempre siendo nuestra costumbre. Haya necesidad o no, levántate todos los días, ora todos los días, estudia todos los días a profundidad. Entonces, todo esto es parte de nuestro crecimiento espiritual y Dios va a responder a esa necesidad, como ya veíamos en la lección del trimestre, ¿no?
creciendo en nuestra relación con Dios. Y la oración es un punto importante, vital para nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios. Vamos al segundo punto. Cuando Dios dice no. Segunda de Corintios 12:7, la historia de Pablo, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca en sobremanera. Sigue diciendo, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ahora Dios responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, encontramos aquí la experiencia del apóstol Pablo. Había un plan de Dios en decirle no a Pablo. Ahora, Pablo no se puso bravo con Dios. Pablo no se puso a discutir con Dios. Pablo no se puso a renegar con Dios. Pablo no se puso en ese momento que siento desanimado, ya no voy a la iglesia, que ya no oro, ya no canto. Pablo tuvo que vivir toda su vida con un dolor crónico constante, un dolor insoportable. Ya lo habíamos visto el trimestre anterior. Tuvo que vivir con ese aguijón en su carne. Dos problemas de salud tenía Pablo. El dolor corporal que él tenía, medio cojeaba, se estaba quedando ciego. Dos problemas enormes que estaba teniendo Pablo. Es por eso que Pablo usaba secretarios para que escribieran, porque Pablo se estaba quedando ciego. O si escribía, o si tenía que leer, pero con letras bastante grandes para que lo pudiera ver. Y el dolor que tenía en su cuerpo, pero aún así él cumplió con la misión de predicar el Evangelio, de caminar, de cruzar mares. Y a pesar de esto, a pesar de que él estaba haciendo la voluntad de Dios, y es importante esto, Señor, estoy haciendo tu voluntad, por lo tanto, sáname, límpiame, quítame el cáncer, quítame esto, Dios le dijo, no, Pablo, así rengueando, cojo, adolorido, Pablo siguió predicando el Evangelio. Siguió animando y motivando a las iglesias. Momento difícil. ¿Quién de nosotros está en la disposición, en la capacidad de poder hacer esto? Nos duele algo, ay Señor, no puedo ir a la iglesia porque me duele. A lo mejor aquí en mi camita, Diosito entenderá. Imagínese Pablo. No llegamos no podemos asimilar nuestra vida a la vida de Pablo. Deberíamos, porque de este modo nos estamos preparando para el tiempo del fin. Miren el caso de Elías y Eliseo. Elías es llevado al cielo en una carroza de fuego. Eliseo se enfermó gravemente y Dios no lo sanó. Se murió. Tenemos que aprender a aceptar cuando Dios dice no. Dios dice sí en muchas situaciones, porque va a tener que depender de nuestra comunión con Dios, porque Dios sabe. Pero muchas veces en esa inmensa sabiduría que Dios tiene, en su omnipotente omnipresencia, Dios sabe cuándo decir sí y cuándo decir no. Por lo tanto, mi querido hermano, si estás orando por algo
Tú sigue orando, aunque no, el milagro no pasa, no sucede, tú sigue, sigue madrugando, sigue. Tu vida cristiana, tu vida espiritual va a crecer cada vez más, tu fe va a crecer más. No vayas con esperanza de estar esperando que la respuesta venga. Porque si estás en ese contexto de, de estar orando por esperar respuesta, te vas a cansar, te vas a terminar turbado. Tú sigue haciendo tu parte, deja lo demás que Dios lo haga. Si es bien, si es sí, bien. Y si es no, igual, pero tú sigue, tú sigue. No concentres tu estudio, tu oración, tu tiempo en la respuesta de Dios. Concéntrate en cada día en encontrarte más con Dios. Porque si te concentras tú en el pedido, te vas a dar cuenta que el tiempo pasa una semana, un mes, 2 meses, un año, y no hay respuesta y te vas a desanimar. No te concentres en el problema, concéntrate en lo bonito que vas a pasar en esa comunión con Dios. Y cuando te darás cuenta, la respuesta habrá dicho que sí o que no, pero tú sigues realmente enamorándote de Dios. No hay razón para pelear con Dios, no hay razón para enojarnos con Dios cuando la respuesta no llega a su tiempo. Dios en su sabiduría, Él quiere librarnos de otras cosas. Él sabe lo que va a pasar después, más lo que va a venir más adelante. Nosotros no podemos entenderlo, pero Dios sabe. Dios quiere aumentar nuestra fe. Él quiere hacer algo mucho más inteligente en nuestras vidas. Por lo tanto, deja que Dios haga su trabajo. No le quieras dar una mano tú. Y luego vamos al tercer paso. Dios dice, voy a responder, pero a mi manera. Señor, quiero que sea así. No, tranquilo, Dios va a responder a su manera. ¿Recuerdas la historia de la hija de Jairo? Jairo llegó, Señor, Señor, avánzate, mira, mi hija está, vas a entrar así, vas a hacer esto, le vas a poner las manos y de pronto ya sanará. Jesús no le tomó importancia en ese momento. Cuando de pronto ya Jairo no molesta al maestro, tu hija acaba de morir. En ese momento Jairo se desplomó. Y Jesús ahí se acerca y le dice, Jairo, ¿qué me habías pedido? ¿De qué me estabas hablando? Imagino a Jairo, ¿no? Señor, no tiene sentido, no tiene caso ya. Déjalo ahí. No, 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 Jairo, dime, ¿qué podemos hacer ahora? Y Jairo le dice, Señor, mi hija ha muerto. Ah, tranquilo. Vamos a ver, vamos a darle solución a eso, porque para Jesús la muerte no era problema. A ver, ¿dónde está? Vamos, camina, yo te sigo. ¿Ah? Entonces Dios va a responder, pero a su manera de Él, no a nuestra manera. Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Deja que Dios responda a su manera. Primera de Reyes 18:43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Miren, es interesante que notemos esto. 7 veces anda. Pero miren lo que sigue diciendo más adelante. Y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo, ve, y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. ¿Cuántas veces tuvo que ir a ver el siervo si llovía? 7 veces. Primera vez nada, segunda nada, tercera nada, cuarta nada, quinta nada, sexta nada, séptima vez recién sucedió el milagro.
¿Cuántas veces estamos mirando nosotros? ¿Cuántas veces estamos orando nosotros? Una vez, dos veces, una semana, 2 semanas, nos cansamos. No pasa nada. Nos enfocamos en el milagro. Grave error. Ahora, ¿qué hacía Elías mientras el siervo iba y regresaba? Miren, esto es interesante. Elías le dice a su siervo, anda, ve, anda, mira. Pero mientras que el siervo iba y venía, Elías no se sentaba ahí, no. Elías estaba orando para que el milagro sucediese. Y fue una y otra, llegó la sexta vez y Elías no se cansó de seguir orando. Y de pronto llegó el séptimo día, la séptima vez, y se cumplió el milagro. Entonces, mientras que estamos esperando que el milagro suceda, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir encontrándonos con Dios. No es que oro en ese momento y de ahí espero todo el santo día el milagro. No pasa, mañana vuelto a orar. O mañana vuelta busco a Dios. Señor, hoy día, ¿qué pasa el milagro? No, pasa el día, pasa la semana, pasa el mes. Y solamente estamos haciendo el sacrificio porque queremos el milagro. Entonces dejemos que Dios responda a su manera. Dios se volvería un Dios permisivo si Dios respondiera a todas nuestras oraciones. Nosotros no podemos medir las consecuencias. Dios sí. Entonces Dios tiene que responder a su manera. Dios es más sabio que nosotros. Cuando Él dice sí, es porque es lo mejor. Cuando Él dice no, también es porque es lo mejor. Y cuando Él me hace esperar, Él sabe que es lo mejor, porque en ese esperar Él quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe aumente. Solo que nosotros no tenemos esa capacidad de poder comprenderlo así, porque estamos más pendientes del suceso que de conocer más a Dios. Nos concentramos tanto en el suceso, en el milagro, en la respuesta, que los demás, diría, lo hacemos solamente por compromiso. No se concentre en el problema, concéntrese en conocer más a Dios, en que sea su rutina. No se disguste con Dios. Dios siempre va a tener la razón. Y Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Elías, su oración en medio de la crisis. Primer Reyes 10, 19, 10, perdón. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Una experiencia de Elías. Ahora, ¿cómo responde Dios a nuestras oraciones en medio de las crisis? Después de 7 días, de 7 oraciones, perdón, pidiendo por lluvia, Dios envió una pequeña nube que se convirtió en una poderosa tormenta, según Primer Reyes capítulo 18. Ahora, cuando Elías pidió la muerte, Dios cayó, pero envió su ángel para poder alimentarlo. Entonces, Dios siempre va a responder nuestras oraciones en medio de la crisis. Muchas veces Dios va a callar, pero va a mandar su ángel. Muchas veces Dios va a demorar 7 veces y finalmente vamos a la respuesta de Dios. Algo pequeñito que va a ir creciendo, creciendo y creciendo. Abatido en una cueva, Elías oyó al fin la voz de Dios respondiendo a su oración desesperada. Una respuesta fue inmediata y milagrosa. Otra, tras 7 periodos de oración, envía la lluvia pedida.
Y finalmente, tras 40 días, una respuesta verbal y animadora. Dios sabe cuándo va a responder. Dios sabe nuestras situaciones. Dios sabe en qué momento nos va a responder la oración y en qué momento no. Dios sabe cuándo es sí y cuándo es no. Por lo tanto, si nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, entonces hay que aprender a esperar. Interesante. Tenemos la historia de otra mujer, Ana, ¿no? Una respuesta que no llega. 1 Samuel 1:27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Ana está orando por tener un hijo. Parece una oración respondida rápidamente por Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros leemos el capítulo 1, nos vamos a encontrar que Dios tardó en darle la respuesta. Y tuvo que esperar ella muchísimo tiempo, pero sin embargo ella seguía yendo al templo y seguía orando, orando y orando. La otra esposa del Cana, Penina, tenía hijos y todos los años ella se burlaba de Ana y esto irritaba la vida de Ana. Y Ana oraba y oraba pidiendo un hijo y Dios no respondía a su oración. Pero al final Dios respondió la oración. Dios quiso ver la paciencia de Ana. Dios quiso prepararlo a Ana. Entramos al siguiente paso, oraciones modelo, la segunda herramienta de esta semana. Y la oración modelo que tenemos es el Padre Nuestro, que Cristo lo colocó como un guía para nosotros. Mira lo que dice Lucas 11:2. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, ¿por qué seguir esta oración modelo? ¿Por qué? Lo primero que nos dice es a quién debemos orar. Ojo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, el primer paso o la primera estructura de la oración es a quién debemos orar. ¿A quién estás orando? Entonces dirígete al quién estás orando. Reconócelo, alábalo porque eres el Dios creador. Salúdalo, es como decir cuando mandas una carta, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace una carta? Saludas, ¿no? O de frente vas y le pides, Señor, aquí le pido que me dé esto, que me dé lo otro. No, primeramente pasemos todo el esquema, el saludo, el reconocimiento. Lo mismo tiene que ser con la oración. Nos indica que es un momento de alabanza. Santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Es el reconocimiento que hacemos en la oración que por encima de todas las cosas está Dios. El cumplimiento de la voluntad, aceptando la voluntad que se cumpla en el cielo y también en la tierra. Que se haga tu voluntad, Señor, dice la oración. Entonces, no es para pedir, para gastar en mis deleites, sino que se haga la voluntad de Dios. Entonces, la oración de Jesús, tenemos el ejemplo, la oración de Jesús en el Getsemaní. Mira lo que dice el versículo 42 de Lucas 22, diciendo, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre no respondió.
Cristo aceptó la voluntad del Padre. Cristo no se retiró de la batalla, fue a la cruz, murió, resucitó, venció para darnos salvación. Ah, no es que él tenía, puede haber muchas respuestas como estas. Ah, no es que él vino para esto y él era el Hijo de Dios, pero era un hombre como tú y como yo. Sintió dolor, sintió frío, sintió hambre. Él tiene una misión que cumplir. Tú y yo tenemos una misión que cumplir también. Cristo pudo haberse regresado al cielo y los ángeles lo hubieran recibido con los brazos abiertos en el cielo. Pero él entendió que tenía que cumplir con una misión y lo hizo, sabiendo que su vida estaba en juego, que su integridad, su salud estaba en juego. Es aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y eso tiene que ser incluido en nuestras oraciones. Aprender a aceptar la voluntad de Dios en su tiempo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, entonces deja que se haga la voluntad de Dios. Dice, sigue diciendo, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente a Jesús. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No te canses de seguir orando, no te canses de seguir buscando a Dios. Aunque muchas veces la salud se ponga en juego, aunque muchas veces la situación se ponga en juego, tú sigue buscando a Dios, ¿no? Y aparece el ángel para fortalecernos. En medio de la agonía, dice Jesús, seguía orando más intensamente. Pedir por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí incluimos tanto nuestras necesidades como también las necesidades de los demás. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Hay que pedir por nuestra lucha espiritual. Muy pocas veces pedimos por eso. Señor, ayúdame a estudiar más tu palabra. Señor, ayúdame más a orar. Señor, ayúdame a comprenderla mejor. Señor, dime cómo debo entender mejor tu palabra. Eso es pedir. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Es eso. Señor, ayúdame a prepararme. Creo que todavía el conocimiento que tengo no es completo. Señor, ayúdame a poder comprender mejor la profecía. Señor, ayúdame a entender mejor en qué tiempo estamos viviendo. Esa es parte de la oración. Entonces vaya y haga también. Déjese, permítase ser instruido. Señor, esto no entiendo, ayúdame, mándame un ángel, dime a dónde debo para poder entender. Esa es parte de la oración. Ayúdame cada día a poder ser más consagrado, a luchar más y más. Señor, esa es la parte de la oración. No me dejes caer en tentación, líbranos del mal. Nuestra lucha espiritual. Pero si oramos y seguimos en la misma situación, dígale, Señor, cuáles son sus debilidades. Tú las conoces, pero menciónelas, dígalas. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Pero es importante que le digamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque eso nos hace hacer más consciente. Algo de que muchas veces se queda aquí abajo en el sótano del cerebro y cuando eso sube al estado de la conciencia, lo puede ver y lo podemos manejar, lo puede intervenir de una mejor manera. Entonces hay derecho de pedir más por aquella lucha. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y finalmente la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Dios, la oración empieza con alabanza y debe culminar con una alabanza. O sea, alabando el nombre de Dios. Y Jesús dice, todo lo que pidas en el Padre en mi nombre, yo se lo daré. Entonces, en la medida que hablamos más y más con Dios, entramos en una confianza más con el Señor. Ahora, cuando nuestra oración es sincera, el Espíritu Santo va a tomar la oración, la va a arreglar y la va a llevar en la presencia de Dios. Pero una oración sincera. Pablo dijo, orar sin cesar, oren en todo tiempo como un amigo.
toquen la puerta del corazón de Dios. La oración no me va a cambiar a mí, perdón, la oración no cambia a Dios, la oración me va a cambiar a mí. Y eso es lo que Dios quiere, que la oración me cambie a mí. Pero a veces oramos pidiendo que cambie Dios, que cambie los planes. Queremos convencer a Dios. Las oraciones largas para impresionar y ser alabado por los oyentes, esa no es el estilo de oración que Jesús nos enseñó. Oremos de manera natural. Jesús dijo, ¿no? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que mayor recompensa tienes, y ya tienen su recompensa, perdón. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará. Y orando dice, no uses vanas repeticiones. No pidamos en vano, pues no seas como los gentiles que piensan por su palabrería, que por su palabrería van a ser oídos. No seáis semejante a ellos. Vuestro Padre conoce, vuestro Padre sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero ora en secreto tú y Dios, humillado. Entonces la oración es parte vital para nuestras vidas. Nuestras oraciones deben ser hechas con sencillez, con sinceridad, un lenguaje cotidiano. No le des tantos arreglos. Miren lo que dice Palabra de Vida, Gran Maestro. Aprended a hacer oraciones cortas y al punto, pidiendo justamente lo que necesitáis. Aprended a orar en voz alta cuando únicamente Dios puede oírnos. No ofrezcáis simulacros de oración, sino peticiones fervientes y sentidas que expresan el hambre del amor por el pan de la vida. Entonces la oración no baja a Dios a mi nivel. La oración me eleva hasta el nivel de Dios. Hay que depositar nuestra confianza en Dios, hay que insistir. Deberíamos tomar un tiempo para orar a solas con Dios, hablar con Él día a día, todos los días. ¿Sí? Tener una fe más y más grande hacia Él, nuestra confianza en Él. Entonces todo lo que pidiéramos al Padre, pidiéramos en su nombre, Él un día nos va a responder, Él lo hará. Entonces, los tipos de oración que hemos visto: oración en crisis, angustia, cuando hay problemas. Y tenemos allá a Daniel como un ejemplo, ¿no? Que la estructura de la oración. Echemos mano de esto. Dice, y volví mi rostro al Señor, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, 4 partes fundamentales de la oración: la alabanza, la confesión y perdón, la petición y la acción de gracias. Esto debe ser punto vital para nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.